Hola estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 5 de la historia eclesiástica. Hoy veremos lo que es parte de la resurrección, la ascensión y principalmente nos detendremos en los viajes de Pablo. Ya estamos entrando en la última parte, prácticamente en el libro de los Hechos, y vamos a ver las cosas más destacadas de este módulo, de lo que vamos a ver el día de hoy, para ya empezar a profundizar después con el inicio de la iglesia. Bueno, tenemos aquí los discípulos cuando Cristo, vimos en el módulo anterior, crucificado, ¿no es cierto? Hubo un quebrantamiento de los discípulos, ya había sido triste para ellos, había sido doloroso ver a su maestro, ver a Cristo que le había enseñado durante tantos estos años, el ministerio y todo lo que habían visto. Cuando él fue tomado, capturado, dejándolo, los discípulos que hicieron, huyeron, ¿sí? Arrancaron, tuvieron temor de sus vidas por lo que iba a ocurrir. Pedro le siguió hasta el palacio del sumo sacerdote, pero solo para caer más bajo que todos los demás en cuanto a sus negaciones, a donde habló mal de Cristo y Cristo le dijo: antes que cante gallo 3 veces me habrán negado. Juan le siguió hasta el Gólgota y puede haber esperado, casi sin creerlo, que en el último momento descendería de la cruz para ascender al trono mesiánico. O sea, ellos también pensaban y tenían esa mentalidad de alguna manera terrenal de que Cristo iba a establecer su reino en aquella instancia. En aquel instante recordemos que Cristo sí va a establecer su reino acá, pero al final de los tiempos, ya después de lo que es la llamada tribulación, y ahí va a establecer su reino y cumplir así las promesas pertinentes también a todo lo que se dijo también al Antiguo Testamento. Aunque Él está gobernando desde el cielo, Él tiene el poder, el control de todo y nunca lo ha perdido tampoco. Él es Dios. Sí va a establecer su reino cuando venga, descienda en gloria y majestad. Ahora entró en un burrito, va a volver en un caballo, ¿no es cierto?, con su iglesia a reinar sobre 1000 años aquí en la tierra, que es el milenio, también un periodo literal de 1000 años, que es como el año de inauguración, porque el reino de Dios es eterno. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente va a reinar 1000 años, sino por una eternidad, después cuando desciende la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, y la tierra huye de su presencia. Pero aún el último momento pasó sin que nada de esto ocurriera. O sea, los discípulos no vieron que Cristo bajó de la cruz, al contrario, vieron que lo bajaron ahí en su cuerpo muerto, y hubo, llamémosle así, una decepción, llamémosle desesperanza, llamémosle demotivación, y así podemos dar un montón de sinónimos, y por lo que había ocurrido. ¿Qué les esperaba sino volver a sus hogares, a su pesca, como hombres comunes que serían burlados durante el resto de su vida por su insensatez de seguir a un pretendiente, y a quienes se preguntaría por los tronos en que había prometido sentarlos? ¿Se acuerda que había hecho promesas? Imagínense lo que pasaba por su mente, imagínense el llanto interno que tiene que haber habido, el estrés, algo que está ocurriendo en cada una de las mentes de estas personas, donde muchos podrían haberse burlado. Mira, ahí va el que decía que Cristo iba a resucitar. Entonces volvieron, ellos estaban pensando todo esto, lo más probable es que sí, vieron en un momento, en un día, todo esto terminado, y volvieran a cada uno a sus quehaceres. Pero Jesús en verdad había predicho sus sufrimientos, su muerte, su resurrección. Ya lo vimos en los capítulos anteriores cuando le enseñaba a los discípulos referente a los padecimientos que tenían que ocurrir. Pero ellos no lo entendieron, nunca entendieron estas palabras. Las olvidaron o les daban un significado alegórico. Y cuando él estaba ya muerto, ellas no le impartían consuelo alguno. O sea, ellos no entendían, no veían cómo podría ocurrir, porque veían los milagros, veían el poder, veían el actuar, veían la alimentación milagrosa. Ellos decían: Él tiene poder para tomar, pero no veían, nunca se pudieron entender que Cristo podía estar muerto allí en la cruz como el peor de los malhechores. Bueno, las mujeres vinieron al sepulcro después, el primer domingo cristiano, no para ver la tumba vacía, sino venían para embalsamar el cuerpo.
María corrió para decirle a los discípulos no que había resucitado, sino que su cuerpo había sido quitado y puesto, no sabía ella dónde. Entonces, eso fue lo que ocurrió, eso fue el cuadro. O sea, ella no iba a esperar que estuviera resucitado, sino que iban a embalsamar el cuerpo, como era la tradición. Y ella corrió, ¿no es cierto?, no entendía lo que estaba pasando. Y cuando las mujeres le dijeron a los demás discípulos que él las había encontrado, no les creyeron. No les creyeron, por supuesto, no dijeron, no, ¿cómo va a ser posible si nosotros los vimos crucificados, nosotros vimos los latigazos, nosotros vimos y no hay hombre que pueda soportar tal crueldad, no hay hombre que pueda resistir lo que vieron nuestros ojos? Y Pedro, Juan, como Juan mismo nos dice, no conocían todavía la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos. O sea, eso es lo que nos dice. Podría haber otra cosa más patética que las palabras de dos discípulos que iban a Emaús. Esperábamos que él era aquel que había de venir, de redimir a Israel. Cuando los discípulos se reunieron, estaban, ¿qué pasó? Ellos lamentándose y llorándose. Estaban llorando. Nunca hubo hombres tan completamente desilusionados y desalentados. Y era lógico, era lógico. A veces uno siente cariño por alguna persona, una amistad que se va, pero imagínense esto que habían sido tomados de alguna manera Dios mismo y haber enseñado, impartido el corazón, y después no solo eso, sino que no es que se vaya a otro lado, sino que lo ven muerto, sufrimiento, todo lo que hay, todo lo que se gestó ya no iba a ocurrir. Entonces eso era lo que estaba pasando, ellos estaban desilusionados. Ahora, pero lo que causa admiración es que cuando renovaron su fe en Jesucristo, posterior a todo esto, posterior a que confirman realmente la resurrección de Cristo, confirman todos los hechos que resucitó realmente, Tomás, la incredulidad de Tomás, etcétera, etcétera, cuando cruzan las puertas, cuando están comiendo ellos, cuando estuvo 40 días, más de 40 días con ellos, le hablaba del reino, donde comió con ellos, donde tuvieron muchas pruebas suficientes de la resurrección. Entonces ya no se les ve siguiendo fines mundanos, ya no se les ve, sino que ahora cambia la situación, ahora cambia la cosa, ahora tienen el denuedo, ahora tienen una valentía, hay cosas intensamente espirituales y ya no esperaban los tronos como tenían esa mente anterior aquí. Entonces, ¿qué es lo que efectuó este cambio en ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió en ellos? ¿Qué fue lo que hizo este cambio de personas deprimidas, amargadas, desilusionadas, a este cambio de nuevos renovados, llamémosle así? Y no fue otra cosa que la resurrección de Cristo, donde yo decía que pudieron verlos, donde al principio tuvieron temor, no entendían, pero después vieron las heridas, comió con ellos y le volvió a ver. Ellos lo reconocieron de inmediato a Cristo glorificado, que estuvo con ellos. Entonces, el hecho de la resurrección es uno de los hechos más importantes en el cristianismo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en aquel entonces se le presentó a más de 500 personas y nadie sacó la voz y nadie dijo, ¿sabe lo que dice Pablo, lo que dicen los discípulos, lo que dice Pedro, lo que dice Juan es mentira? Nadie, no hubo, porque cualquiera hubiera sido fácil refutar y decir, ¿sabe qué? Lo que están diciendo es mentira. Pero sin embargo nadie pudo hablar eso. Entonces hubo un cambio porque había esperanza, porque ya no sabían que había una vida nueva, un reino especial. Fue tan así el cambio que ellos fueron capaces de morir y dar su vida como mártires por seguir a Cristo. Y eso es también una prueba innegable, así como hay muchas pruebas. Porque yo le decía la otra vez, uno le preguntaba, y lo tomé obviamente del libro de John McDowell,
evidencias que exigen un veredicto, hay una pregunta que usted le puede hacer a las personas, decirle: si yo te digo una mentira y te digo que mueras por esa mentira, sabiendo que es mentira, ¿lo harías? Suponiendo en el caso que esto hubiera sido mentira. Nadie es capaz de morir por una mentira sabiendo que es mentira. Sin embargo, Pedro, según la tradición, dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y fue crucificado boca abajo. Entonces hay una evidencia aquí innegable. Los apóstoles murieron dando su vida, la mayoría decapitados y mártires del cristianismo, que transformaron el mundo entero. Ellos sabían lo que habían visto, sabían lo que habían oído, y cambiaron nuevamente y se transformaron todos en pescadores de hombres. Ahora, es una felicidad que estos acontecimientos sean capaces de tal prueba, porque si Cristo no resucitó, entonces, como dije delante, vana sería nuestra fe. Pero si Él resucitó, entonces toda su vida milagrosa es creíble, porque este es el mayor de los milagros. Su misión divina queda demostrada porque debe de haber sido Dios quien lo resucitó, y se nos da la visión más consoladora de la historia, que ofrece las verdades del mundo eterno: la resurrección. Eso es algo, hermanos, que a nosotros no nos debe mover, no nos debe cambiar. Gracias a ello, los discípulos alcanzaron el mundo entero. Y, hermanos, es tremendo saber que Cristo resucitó, y hay mucha evidencia. Y la tarea de esta semana va a consistir en esto, en buscar información, evidencias de la resurrección, que hay muchas. Y eso, hermanos, trae confianza también a nuestro corazón, saber que esto es real, saber que, como un día Dios le dijo al que estaba al lado de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Saber que cuando estaba, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ellos se conocieron, cuando fue Moisés y Elías, y así también conocieron a Jesús. Saber de esto espiritual, saber de esto real, que ellos dijeron: yo no soy digno de morir como mi maestro, dijo Pedro. Entonces es tremendo, hermano, saber esta realidad, saber que nuestra fe es verdadera, que la resurrección existe y hay vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, tenemos los 4 evangelios, relatan los eventos históricos en torno a la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, toda la vida, que la hemos tratado de resumir en estos módulos anteriores. El libro de los Hechos relata el comienzo de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Y cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo comienza la iglesia? Con la venida del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, que promesa que Cristo le había hecho a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, ellos tenían que esperar ese denuedo, esa valentía, esa llenura del Espíritu Santo, esa forma especial para empezar a evangelizar, porque el poder, hermano, no es para, como hoy en día se ve, los shows de milagros, sino: y me seréis testigos. El poder de Dios es para testificar. Y los primeros años de su posterior expansión al mundo, de alrededor de 13 epístolas que se reconocen también como la pluma del apóstol el Pablo. Hay algunos hombres también cuya vida es imposible estudiar sin recibir la impresión de que fueron enviados al mundo expresamente para hacer la obra demandada por las exigencias de la época en que vivieron. Por ejemplo, la historia de la Reforma no puede ser leída sin admirar la disposición providencial por la que hombres como Martín Lutero, Silio, Calvino, John Knox se levantaron simultáneamente en diferentes partes de Europa con el objetivo de romper el yugo del papado y publicar el nuevo evangelio, el original evangelio de la gracia. Entonces, muchos hombres que también en la historia dieron su vida para digamos, volver a los principios originales del cristianismo. Y así la historia sigue, hermanos, en muchos eventos, y aquí tenemos pasamos siguiendo el mismo contexto, los reformadores y todo lo demás lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tenemos aquí a alguien característico, el misionero por excelencia, el evangelista por excelencia, le llamo yo, donde estableció su centro de operaciones allí en Antioquía, para también llenar el mundo, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. El primer viaje de Pablo está en el libro de los Hechos, capítulo 13, y fue movido por lo que él denominó una revelación del Espíritu Santo a emprenderlo junto a Bernabé y junto a Juan Marcos, que era el sobrino de este último. El viaje comenzó en el año 47 y 48 después de Cristo. Se embarcaron en Seleucia, en la ciudad de Antioquía, que se encuentra por este sector, ¿no es cierto? Y
salieron desde desde Antioquía a la isla de Chipre. De Chipre pasan a Salamida, a la isla de Chipre, aquí a Salamida, que está aquí en la isla de Chipre, Pafos, y siguen su ruta hasta acá, esta parte de Europa, llegan hasta Derbe, ¿no es cierto? Y vuelve después acá por la parte superior de la isla de Chipre, a Antioquía nuevamente. Ese primer viaje, todo está ahí en el material, los detalles, y por supuesto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos su segundo viaje. Ya el segundo viaje Pablo lo realiza junto a otro discípulo llamado Silas o Silvano. Salen de Jerusalén, de allí a Cesarea o Cesarea, luego fueron a Ptolomeida. Entonces aquí está en Jerusalén, Cesarea, Ptolomeida, ¿no es cierto?, que queda aquí en el Medio Oriente. Pasaron por Tiro, Sidón, y al pasar por Sira, allí a Asia Menor. Ya llegando a Antioquía, ¿cierto? Antioquía, nuevamente, desde allí fueron a Tarso, y ahí se fueron ya por este otro lado a Tarso, Iconio, pasó por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Esta es Antioquía de Siria, pero esta es Antioquía de Pisidia. Bueno, vuelven por Macedonia, Berea, Corinto, cada hecho con sus eventos particulares, ¿no es cierto? Y vuelven otra vez aquí a Jerusalén. El tercer viaje misionero y último de Pablo, porque vamos a contar que hay otro viaje más adelante, pero este fue alrededor del año 52-56. Pablo nuevamente parte de Antioquía, haciendo una ruta muy similar a la primera, a la segunda, perdón, y vuelve, ¿no es cierto?, a Jerusalén por Tiro, llegando a Cesarea, llegando a Jerusalén el año 56 o 57, que vuelven nuevamente por acá. Y vamos también que existe otro viaje de Pablo cuando va preso a Roma. Muchos eruditos no lo incluyen como viaje misional, conocido como viaje a Roma, que fue su último viaje. El viaje a Roma recorrido parte en el puerto de Cesarea Marítima, arribando a una jornada del puerto de Sidón, desde allí a la ciudad, donde permanecen varios días, y así sigue el rumbo del cuarto viaje que está ahí en el material. Vamos a ver, Pablo se ha embarcado junto a otros prisioneros rumbo a Italia. En la escala en Sidón se le permite visitar a algunos de sus amigos y es atendido por ellos. Después de 15 días de navegación llegan a Mira y allí toman una nave alejandrina, llegando finalmente a Puerto Bonito, en Creta. El centurión Julio, a pesar de las advertencias de Pablo, ya conocía todos estos temas, toma la decisión de partir, tomando en consideración la opinión del piloto y el patrón, partir de invernar en el puerto de Fenice, al parecer mejor preparado para pasar allí el invierno. ¿Qué ocurre allí? El barco en que se encuentra Pablo, costeando frente a Creta, es sorprendido por un viento huracanado procedente de la isla. Como consecuencia, este viento son empujados frente a un islote llamado Clauda, a la deriva. Fuera de la ruta intentan no chocar contra las rocas de la costa por medio de los distintos procedimientos. ¿Qué ocurre allí? Finalmente divisan una ensenada con una playa frente a las costas de Malta, que vendría a ser por acá, por este lado. O sea, de aquí, imagínense, hasta acá. Una vez a salvo, descubren que se encuentran en la isla de Malta. La navegación se reanuda. Embarcados en una nave alejandrina, llegan a Siracusa, que es la parte de acá de Sicilia, y capital de Sicilia. Desde allí, costeando, llegan al puerto de Pausoli y de allí al lugar por tierra, ¿no es cierto?, hasta Roma. Y allí, hermanos, todos sabemos la tradición, ¿no es cierto? Allí Pablo, según la tradición, es decapitado. Y vamos a ver más adelante, en el próximo módulo, estas cartas de la última etapa de la vida de Pablo, como son, por ejemplo, Timoteo, donde se despide realmente y sabe lo que va a ocurrir y da la última lección allí también a este joven pastor de la iglesia de Éfeso. Bien, hermanos, bendiciones hasta aquí el módulo 5 y revise su material, profundice, allí está toda la otra materia y nos vemos en el módulo 6. Bendiciones.